todas en mayor o en menor medida, así que cualquier herramienta de la que nos podamos llevar hoy conocimientos va a ser bienvenida. Antonio, estamos listos, ¿verdad? Bueno, pues recibimos a los dos con un aplauso, por favor. Y nos metemos en materia de ciberseguridad. Gracias, Pablo. Aquí. No, aquí. Me voy a poner aquí que estamos. Sí, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Soy Pablo Grandio, el director de 15.000. Y bueno, esto es un déjà vu porque hace un año y medio tuvimos una charla muy similar en el foro La Galicia que viene, que hacemos cada año en torno a primavera. Con menos cosas cuánticas. Con menos cuánticas. Pero había menos cosas cuánticas y yo creo que cada vez hay una noción mayor hace un año y medio hablábamos de que la gente se estaba dando cuenta de la importancia de la ciberseguridad. Yo creo que esa noción es ya mucho mayor. La gente se ha dado cuenta de que el cibercrimen es un peligro, pero claro, si combinas, ahora acaban de mencionar qué va a pasar cuando un ordenador cuántico sea capaz de desencriptar una clave RSA 2048 era, o 256, 2048 creo. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener problemas. Entonces, eso aún no va a pasar, pero ¿cómo ha cambiado la ciberseguridad en los últimos 2 años con la emergencia en todos los sentidos de la computación cuántica? Bueno, con la cuántica en los 2 últimos años, a nivel general, pues tampoco te creas mucho, a no ser que sean los equipos dedicados al desarrollo cuántico y a los equipos. Sobre todo sí que ha habido más movimiento en la parte de IA, porque bueno, ha irrumpido la generativa, que bueno, que parece que la IA es algo moderno, pero desde los 60 se está haciendo IA y ya utilizamos el Machine Learning desde hace años para hacer muchas cosas, tanto en ciber como en informática en general. Pero bueno, la cuestión es que al llegar la generativa y al llegar sobre todo regulaciones sobre cómo tiene que ir esa generativa y si tenemos que compartir o no compartir los algoritmos y todo eso, bueno, pues nos hemos tenido que poner las pilas y evaluar un poco y concienciar sobre todo al usuario de cómo funciona eso, si le tiene que hacer caso, si no le tiene que hacer caso. Ya se comentó antes, suele alucinar y no hay que hacerle un caso 100%, hay que contrastar las informaciones y bueno, aún tiene que tener un apoyo humano, pero hay mucha gente que, como estos que siguen el GPS, se meten al río, pues hacen lo mismo con la IA y te envían cosas que bueno, no tienen casi sentido. Y cómo, o sea que hay una película de los años 80 que algunos recordarán que se llama Juegos de Guerra, ¿no? Estamos llegando a ese nivel en el sentido de que va a haber ataque y defensa operado por inteligencia artificial en lo que se refiere a la ciberseguridad, a la ciberguerra y ese tipo de cosas. Hombre, de hecho ya teníamos, ¿no? A través del Machine Learning podíamos reconocer patrones, por ejemplo, en la parte defensiva y solo ver las cosas que nos avisaban de esto puede ser un incidente o no. Es cierto que ahora, pues con generativa aparecen cosas nuevas, como puede ser los deepfake, que es generar un doble sintético de ti con tu voz y que convenza a alguien. Ya hubo algún phishing, por llamarlo así, que sería, bueno, engañar a alguien por voz, en este caso fue por Teams, en el Reino Unido. Les levantaron 24 millones de euros porque pusieron a sus jefes hablando entre ellos y le dijeron al director financiero que hiciese el pago. Pero bueno, de la misma manera, todo es como siempre, de la misma manera que los malos hacen sus cosas, también la parte de los buenos, si nos podemos llamar así, bueno, pues investigamos para detectar esto y para pararlo antes de que ocurra. O sea, es como una especie de carrera armamentística entre policías y ladrones, pero llevado al ámbito de la IA generativa y a poder detectar y evitar ese tipo de deepfakes. Sí, y también, bueno, pues van a evolucionar gracias a cosas como, bueno, la IA generativa, Claude Sonnet, que salió hace poco, que programa bastante bien. Bueno, no sé si sabíais, cuando sale un fallo de seguridad y se reporta y un organismo internacional, se indica en este software, que puede ser software libre y tenéis disponibles las fuentes entonces en Internet, pasa esto. Ahora, pues tendrías que saber un poco de desarrollo, ponerte a ver y desarrollar exploits. Va a pasar, y está pasando ya, que sin muchos conocimientos coges una cosa, la juntas con la otra y la IA te hace el exploit. Ahí, bueno, pues podemos entrar, que hay algunas que tienen sus guardarraíles y evitan que puedas hacer esto, pero también se les puede engañar.
Porque, de hecho, existe todo un nuevo campo en ciberseguridad que es el red teaming, es decir, buscar fallos de seguridad en este tipo de IAs. ¿Cómo se llama técnicamente? Red teaming, equipo rojo. Esto viene del Red ejército. teaming. Sí, todo lo que hablamos en ciber viene del ejército heredado por la gente de Estados Unidos. Bueno, y luego, bueno, en la primera charla hablábamos de proyectos de, digamos, conectar todo a Internet, conectar las ciudades, conectar todo a servicios. Vamos a tener que meter una capa más de ciberseguridad. A medida que automaticemos los servicios públicos, ¿van a ser vulnerables también a los ciberdelincuentes? Todo lo que está conectado es vulnerable a cualquier cosa, sea una tecnología antigua, clásica o de las nuevas. No es que haya que hacer algo nuevo, es que primero tenemos que poner los cimientos de algo que en muchas ocasiones no está puesto. De hecho, hay legislaciones europeas que, ya que la ciberseguridad no se toma en serio ni por parte de la administración pública y ni por parte de muchas empresas, hay algunos sectores que se ven ahora obligados a través de la directiva europea NIS2, que se transpone en España a un proyecto, a una ley, perdón, ahora es un anteproyecto de ley, que por cierto llegamos tarde y nos van a meter una multa, como siempre, y que va a obligar a tener unas medidas mínimas de ciberseguridad, tanto administración pública como empresas. Si no es porque nos obligan, muchas veces vemos, yo no, pero la gente ve la ciberseguridad como un gasto, como algo que pondremos luego, como algo que es a posteriori, cuando la ciberseguridad tiene que partir desde el diseño, y ya no desde el diseño por parte de los técnicos, sino la persona que piensa el proyecto tiene que pensar desde el principio qué riesgos y cómo se puede vulnerar ese tipo de proyectos. Entonces, hay que pensar desde el principio porque, por un lado, es más barato y por el otro, pues generas un proyecto seguro y garantizas que los datos de lo que manejas, pueden ser, en caso de administración pública, datos personales de todos nosotros, estén seguros. O sea, que esa directiva de la Unión Europea, la NIS2, NIS2. va, digamos, a obligar a que las empresas tengan una responsabilidad civil de la seguridad de los datos que manejan y de que construyan sus infraestructuras informáticas de manera segura, teniendo en cuenta que pueden ser atacadas. O sea, que si te atacan, también la culpa puede llegar a ser tuya. Sí. No, la culpa es tuya por no poner las medidas suficientes o necesarias para evitar eso. Y no evitar que te ataquen, sino evitar que te roben la información, que te tumben los servicios y todo esto. Entonces, como parece que solo aprendemos con multas, habrá dos clasificaciones que son esenciales, pues las eléctricas y todo esto, que ya llevan un tiempo y sí se lo toman en serio, los bancos, pero hay otros sectores secundarios que serán importantes, que también estarán supeditados a esto. Y no solo esto, sino si tú perteneces a la cadena de suministro de alguna de estas compañías, se te exigirá que tengas tú también esas medidas de seguridad. ¿Las multas qué son? Pues es el 2%, creo, de la facturación global en el caso de esenciales y el 1,4%, es algo así, no me hagáis mucho caso, el 1,4% de la facturación global en el caso de las importantes. Más algo nuevo que se han inventado, hay sanciones que no son de pasta, que al CEO lo inhabilitan. Entonces, de esa manera pretenden llamar la atención a la alta dirección. No lo metan en la cárcel, pero le hacen, digamos, pagar. Todo se andará, porque puede ser que en algún momento pase. Un ejemplo que tenemos de cómo imponer una seguridad es en el mundo de la seguridad laboral, que hasta que empezamos a meter multas, lo de llevar casco y botas de protección, pues se hacía así, se podía. Ahora se toma muy en serio. Entonces buscaremos que la ciberseguridad también sea así. Entonces tenemos que partir de tener nosotros la necesidad de ser ciberseguros como organización y luego ya veremos las tecnologías que vengan. Bueno, y luego, claro, tú has dicho que hay mucho, ¿cómo le llaman? Script kiddie, la evolución del script kiddie, que es preguntarle a ChatGPT cómo atacar algo, ¿no? Pero luego también hay redes organizadas internacionales que se dedican, que son como mafias, pero digitales, y que se dedican a ganar mucho dinero. Sí, de hecho. ¿Tú crees que se está haciendo lo suficiente a nivel de las autoridades, tanto así como de su coordinación entre diferentes países y entre diferentes, digamos, jurisdicciones para poder atajar esto del mismo modo que intentan hacer operaciones combinadas contra terrorismo o narcotráfico?
A ver, yo diría que hay 3 motivaciones principales. Los script kiddies no las metería ahí, que sería el hacktivismo, es por una idea social o una idea política, bueno, pues haces acciones en el ámbito ciber. Lo que estás intentando decir al mundo. La segunda serían los gobiernos. Los gobiernos llevan años atacándose entre ellos, tampoco dice nadie nada porque como están todos metidos en el ajo, da igual. Estos son importantes porque tienen muchos recursos. Y por último, sí, lo que comentabas de las mafias, que lo que buscan es el dinero. Entonces, entre estos 3, yo creo que el 90 y pico % podremos englobar del cibercrimen. ¿Hacen lo necesario las fuerzas de seguridad? A ver, ellos hacen lo que pueden. No les faltan recursos, no solo económicos, sino también de gente, tecnológicos. Y muchas veces es la falta de colaboración entre distintos países lo que lleva a que no se detenga la gente, porque aquí la policía puede hacer una investigación, pero el juez emite una orden internacional y tiene que responderle a otro juez en otro país. Igual no te contesta, dependiendo del país que sea. Entonces, yo diría que Guardia Civil y Policía, en el caso de España, sí que hacen lo que pueden, pero bueno, yo siempre abogo a que les den más recursos. Y por último, poniéndonos futuristas, ¿qué titulares vamos a ver sobre ciberataques en el año 2030 o en el año 2035? ¿Cómo tiene que prepararse una empresa a futuro para poder resistir ante cualquier ataque? Bueno, primero la empresa que se ponga al presente, que sería lo importante y luego ya llegará. Ya se comentó antes, ¿no? De aquí a 2030 pues hay que ser un poco Nostradamus, ¿no? Para decir lo que hay. Se ha hablado de la rotura posible cuando existan las máquinas de las claves RSA o ECC, pero también ahora, sobre todo los actores internacionales, pueden robar información que está cifrada de distintos sitios y ya la romperán en un futuro. Entonces, la información que hoy está protegida, si es robada, es susceptible que en 2030 pueda ser accesible. Como abrir una caja fuerte, sí, una con caja del tiempo. dinamita Sí. dentro de 5 años. Sí, la cuestión es que tampoco hay que preocuparse mucho, porque de la misma manera que como NIA se va a romper eso, también hay cifrados postcuánticos que se están desarrollando ahora. Entonces, bueno, todo llegará. Hay que apoyarse en terceros, porque no las empresas y las administraciones públicas, pues hombre, tienen los recursos también limitados. Y algo que se comentó antes, que lo defendería, es defender la soberanía europea. Seamos realistas, el tren de la IA lo hemos perdido, el tren de la ciber lo hemos perdido, seguramente perdamos el de la cuántica y dependamos de terceros países que son los que tienen nuestros datos. En caso de conflicto global ahora, que todo está en la nube, con que Microsoft, Amazon y tal toquen un botón, no tenemos acceso a nada de eso. En Europa no tenemos alternativas reales ni de productos de ciberseguridad ni de productos de nube. Lo mismo pasa con los productos de ciberseguridad, que son por suscripción. Un botón y nos quitan los firewalls. No tenemos industria que haga firewalls, no tenemos industria que haga antivirus. Y en lugar de meter dinero, desde mi punto de vista, a compra de material para empresas, habría que meter ese dinero para la creación de industria. Y dejar de ser Europa es el ombligo del mundo, esa forma occidental de Salvador Blanco que tenemos de nosotros respetamos, porque el resto de los países que están involucrados en esto les da igual tus leyes, tus normativas y tu privacidad. Ellos van a utilizar las tecnologías que tengan para su beneficio y también para atacar. Recordemos que atacan. Entonces, tenemos que dar un poco de manga ancha también aquí, olvidarnos tanto de proteger, que está muy bien los derechos de la gente, pero también saber cómo atacan ellos para poder en un día defenderlos. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Hemos sido súper rápidos. Y sí, creo que hemos cumplido el horario. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Creo que mantenemos esos 40 minutiños de café o ajustamos. Igual 35, le robamos 5 minutitos de descanso. Venga, pues lo dejamos así, vamos a parar un poquito y después continuaremos porque nos quedan un montón de cosas interesantes.